o qué cosas tú harías como abogada para prepararte antes de que te llegue ese día. Porque en este caso fue un siniestro, un evento muy traumático para todos nosotros, pero te puede pasar en un accidente automovilístico, te puede pasar en un accidente aéreo, porque muchas veces hablamos a nivel financiero, qué cosas hacer, a nivel impositivo, pero esos aspectos legales que pueden guardar esa inversión de tal manera que la familia, dígase los herederos o los causahabientes, no pierdan, para que en caso de que pase cualquier cosa, la aseguradora pueda garantizar Exacto, el valor, el saldo de ese inmueble. el saldo de ese. En caso de que esté adquiriendo propiedades y que sean contratos de promesa de compra y venta. Si, por ejemplo, compró en construcción. Exacto. Hay un artículo que siempre pone las desarrolladoras. En muchos de esos contratos de promesa de venta no hay un seguro. Todavía en la República Dominicana no contamos 100% con todas las inmobiliarias que construyen con un seguro a la hora de tu... Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y en este video queremos abordar un tema que creo que puede ser de mucho interés para todo el que nos ve. Sabemos que estamos actualmente en un momento bien difícil en nuestro país, en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo. No habíamos querido abordar ningún tema que quizá pueda interesar a todo inversionista y usted dirá qué tema puede estar relacionado a esta tragedia, pero sí, usted verá en los próximos minutos lo que vamos a conversar. Pero yo personalmente no había querido tomar ninguna iniciativa en hacer videos por el tema de que personalmente cuando son situaciones así, casos así que han impactado, uno no sabe ni cómo reaccionar. Entonces, pero creo que es oportuno hablar de este tema que vamos a hablar hoy. Es por eso que hemos invitado a nuestra amiga, hermana, Tulia Segura, abogada específicamente en Derecho Inmobiliario. Así que le invitamos a que se suscriba, le dé like, comente y comparta. Quédese hasta el final porque creo que esto va a ser de mucha ayuda para todo el que vea este video. Así que, señores, vamos arriba. Ok, entonces empecemos. Tulia, bienvenida. Gracias de verdad por tomarte el tiempo. Tulia ha sido muy afectada. Tengo entendido, Tulia, que conocías personas, ¿verdad? Sí, tenía mi profesora de baile. Sí, en mi caso tenía un muy buen amigo, un colega de bienes raíces que estuvo ahí ese día cuando todo sucedió. Vamos a darle un poquito de contexto porque sé que quizá hay personas muy difícil que no sepa de la noticia, pero el día creo que 8 de abril, martes en la madrugada, del lunes para el martes, hay una discoteca muy famosa en nuestro país, en el área de la Independencia, dígase al sur de la 27 de febrero. La 27 de febrero es una avenida muy importante de nuestro país porque específicamente de Santo Domingo, porque nos da salida y nos da entrada a lo que es el Gran Santo Domingo, específicamente el Distrito Nacional. Entonces, en la madrugada, un evento que siempre se hacían todos los lunes, y personas muy importantes de República Dominicana, periodistas, artistas, peloteros, personas del área de la política, estaban disfrutando y de un momento a otro todo lo que fue el techo de aquella infraestructura o de aquel inmueble, de aquel lugar, se desplomó, ocasionando muchísimas personas heridas y más de 200 muertos. Al momento que estamos grabando este video, la última noticia que vi, van 235 muertos. Personas que se encuentran en la clínica o en el hospital, pues a medida que va pasando el día, los días, por el tema del golpe, de los golpes, de las situaciones que han tenido que enfrentar producto a este siniestro, pues han ido falleciendo. Entonces, pensando, dándole un poquito de larga, hemos querido traer un tema que quizás le pueda hacer a mucha ayuda a personas que perdieron vidas, familias ese día, o también personas que quizás no perdieron a nadie, pero nosotros somos hijos de la muerte. Nosotros no sabemos cuándo va a llegar. Nadie pensó que algo así iba a pasar. Y nosotros, este canal se dedica a las inversiones inmobiliarias. Y aquel lugar era un inmueble. Y este inmueble se desplomó. Entonces, así mismo puede pasar en una casa, en un edificio que usted compró. Quizás usted compró un edificio en construcción y Dios le guarde. En un futuro usted puede estar y hasta el techo del edificio desplomarse o desplomarse un techo de una de las unidades
o la casa que usted construyó en un solar, en un campo de aquí, en la parte norte, este, oeste del país o sur. Y lo que queremos es, de cara a eso, que usted se prepare a nivel legal. Hay muchas personas que quizás fallecieron en aquel día y habían hecho inversiones recientemente. ¿Y cómo yo prepararme para cuando me llegue el día de la muerte o llegue el día de un accidente? ¿Cómo yo prepararme a nivel legal? Porque no es lo mismo las repercusiones a nivel de ser propietario de un solo inmueble a cuando usted tiene un sinnúmero de inmuebles como inversión. Entonces me gustaría, Tulia, que tú me dijeras desde tu experiencia, tú siendo una experta en el derecho inmobiliario, ¿qué cosas tú harías si tú fueras inversionista? ¿Qué cosas tú harías a la hora de comprar proyectos en construcción para resguardar o salvaguardar todas esas inversiones que tú estás haciendo y que quizás son las cosas que debieron de hacer? Quizás esas personas que hoy no están con nosotros, el cual le vamos a estar haciendo un homenaje al final de este video en conmemoración de todos ellos. Te dejo la palabra. Ante todo, quería darte las gracias por invitarnos nuevamente, lamentando que sea en este momento, porque ha tocado a toda la nación y a todos nosotros, y definitivamente somos un país muy unido, y la mayoría de las personas que conozco, con las que trabajamos cerca, tenía un vecino, tenía un amigo, tenía un familiar. En mi caso, como había mencionado, tenía mi profesora de baile. Pero acepté tu invitación porque, de hecho, ciertamente, como tú dices, estamos hablando de temas inmobiliarios. Hoy no estamos hablando de ningún tema penal, de ninguna demanda, que ya de hecho salió la primera. Aquí no estamos hablando de ningún conflicto. Aquí todo lo contrario, estamos orientando a las personas que te siguen para que hagan mejores inversiones. Fíjate, las personas que vienen al país y que vienen al país a invertir, mi primera recomendación es, cuando me hacen la pregunta, es que hagan un testamento. Yo le digo que es importante que en ese testamento ellos establezcan los inmuebles que han comprado en este país, y asimismo también se establezca si tienen alguna cuenta bancaria o algún mueble que hayan adquirido, un vehículo. Esta recomendación no solamente vale para extranjeros, es válido también para dominicanos, pero hago la salvedad siempre más con ellos porque están en un país donde simplemente vienen a vacacionar, y donde muchos de sus familiares muchas veces ni lo conocen, y muchos de sus hijos, más como son los americanos, algunas veces quizás no tienen la intención o están en su vida muy ocupados, y ellos vienen solos con su pareja. Entonces... Una preguntita, Tulia. Yo sé que, y te comentaba detrás de cámara, que como hay muchas personas, como le comenté al principio, con un estatus económico muy alto, habían peloteros de grandes ligas, en el caso de nuestro merenguero Ruby Pérez, personas del área política también, y se acostumbraba que esta discoteca pues albergara personas con mucho poder adquisitivo. No era una discoteca simplemente normal, era una discoteca que se acostumbraba a ir personas de mucho dinero, y me imagino que dentro de sus inversiones, aparte de tu poner CD, que es lo que se le llama aquí dinero a plazo fijo, quizás negocios, me imagino que estas personas tenían inmuebles en calidad o en la parte de solares, de naves industriales, de locales comerciales, de apartamentos en este país y en el otro. La idea básicamente de este video, tratando de poder orientar lo más que podamos, quizás esas personas que muchos de los que nos ven puede que tengan un conocido y quizás le puedan orientar algo que un abogado le va a cobrar, y queriendo aportar un poquito en este tiempo tan triste, es básicamente, si tú fueras esas personas que tienen propiedades, porque no es lo mismo tener una que tener 10 o tener 5, ¿qué cosas tú harías ahora? Porque como no sabemos cuándo nos va a llegar, yo conozco a un pianista que estuvo ese día allí, y él estaba muy bien, tranquilito, horas antes, y gracias al Señor no falleció, pudo librarse. ¿O qué cosas tú harías como abogada para prepararte antes de que te llegue ese día? Porque en este caso fue un siniestro, un evento muy traumático para todos nosotros, pero te puede pasar en un accidente automovilístico, te puede pasar en un accidente aéreo, puedes estar en una playa y ahogarte. La idea es
cómo yo me preparo a nivel legal, porque muchas veces hablamos a nivel financiero, qué cosas hacer, a nivel impositivo, pero esos aspectos legales que pueden guardar esa inversión de tal manera que la familia, dígase los herederos o los causahabientes, no pierdan hasta muchas veces hasta el dinero que yo tengo en el banco, que muchas veces el banco lo frisa. Sí, así es, así es. Básicamente esos consejos. Sí, porque de hecho no solamente son los activos y los pasivos en la República Dominicana. Entonces, es como tú bien dices, Javier, así mismo como los bienes inmuebles que tenían y también las deudas que tenían. Lo más importante es asegurarlos, tener aseguradoras en las propiedades. Tener ese seguro de que si me sucede algo, que ya la mayoría de los bancos lo están haciendo, y más también cuando tú optas por préstamos hipotecarios. En caso de que esté adquiriendo propiedades y que sean contratos de promesa de compra y venta. Sí, por ejemplo, compró en construcción. Exacto. Hay un artículo que siempre ponen las desarrolladoras que hablan que obligan a tus causahabientes para continuar con el proceso. Entonces, ahí yo hablaría con el departamento legal de esa constructora para ver de qué forma se puede flexibilizar en caso de que sucediera esta situación, porque en muchos de esos contratos de promesa de venta no hay un seguro. Todavía en la República Dominicana no contamos 100% con todas las inmobiliarias que construyen con un seguro a la hora de tú adquirir un contrato a través de una promesa de compra. Pero si te ponen ese artículo, aún tus hijos no lo saben, aún quizás hasta tu propia pareja no lo sabe porque viniste al país, sin embargo tiene ese artículo, ellos no firmaron nada, pero ups, te pasó esta tragedia. Y en nuestro país, cuando la persona fallece en la sucesión, tú, así como recibes los pasivos, así mismo los activos. Dígase las deudas como los ingresos. Exactamente. Okay. Entonces, tú me recomiendas que, por ejemplo, en el caso de una persona que esté comprando en construcción, pudiese perfectamente, si está comprando múltiples propiedades o ya la ha comprado, sería entrar a un escrow o una aseguradora, mejor dicho, no un escrow, una aseguradora, para que en caso de que pase cualquier cosa, la aseguradora pueda garantizar el saldo de ese inmueble. El saldo de ese inmueble o en caso de que no lo salde, quizás poder hacer alguna gestión. Sí, porque podría entrar, si nos vamos a analizar a nivel contractual, podría entrar quizás en una situación en que la desarrolladora, en caso de que los hijos o la cónyuge sobreviviente no pueda continuar, podría entrar entonces en una rescisión de contrato. Y muchas de esos contratos tienen penalidades. ¿Qué yo haría entonces en esta situación? Uno pensando ya, ahora que todos hemos vivido esta tragedia también, así como cambiaron después que vivimos el COVID, que sí, a nivel contractual también. Justamente te iba a comentar. No había la cláusula de aumento de los materiales, se puso porque le impactó a todos y de fuerza mayor, de caso fortuito, de cierre. Hubieron muchos artículos que ahora tuve contrato hasta de 17 páginas. Sí. Por toda esa situación, salvaguardando los derechos. Entonces, uno también salvaguardar lo de uno y lo de sus herederos en ese caso. Y también si uno sabe que uno tiene una enfermedad. Sí, terminal, o una condición que tú tengas el conocimiento de que no vas a estar por mucho tiempo en la tierra. Entonces, ¿Qué cláusula tú recomendarías quizás comenzar a poner o quizás solicitar? Exacto, que en caso de fallecimiento, lo primero es intentar con un seguro. Bien. Y en caso de no, negociar con la desarrolladora para que se agregue un artículo en el contrato que en caso de fallecimiento, la rescisión de ese contrato no sea tan leonina. Que en realidad los hijos puedan o la cónyuge sobreviviente, en caso de no poder continuar económicamente con la compra del inmueble, ellos puedan obtener la mayor parte del dinero que ha pagado el finado hasta la fecha. Tú sabes, Tulia, que yo tuve un caso en el 2022 que me impactó muchísimo y fue que camino a Punta Cana yo estaba con unos clientes del cual yo tuve un accidente. Mi vehículo quedó como pérdida total. Producto a eso, la señora tuvieron que hacerle una operación de emergencia, no sé si lo recuerdas, del fémur. Y posterior a eso, pues se fueron a los Estados Unidos y
Un mes después, producto del mismo accidente, a la operación, le subió un coágulo de sangre. No sé si se dice, cómo se dice esto en inglés, pero le subió un coágulo de sangre al cerebro y pues esa persona terminó falleciendo. En este caso, estas personas estaban comprando en construcción. Lo que tenía el contrato en ese momento era que había una penalización a los clientes porque el esposo estaba vivo, pero nadie quiere continuar luego de una tragedia así, de que tu esposa fallece viniendo a visitar la República Dominicana. Entonces ellos decidieron terminar el contrato, pero en el caso de la constructora, que fue muy humana, le devolvió íntegramente todos los Eso fondos. puede suceder. De todos modos, comento esto porque también pudiese usted comenzar ahora a comprar en construcción y a solicitar eso, pero no es algo no es algo que se estila. Entonces es algo que quizás a partir de esta tragedia Dios nos guarde y le dé paz a las almas que hoy no están con nosotros, pero esto es algo que pudiésemos comenzar a solicitar y esto ponerlo como un nuevo modo de operación en los contratos, de tal manera que pueda resguardar o salvaguardar A nuestros hijos, a a nuestros nuestra hijos, a las pareja. inversiones, porque uno no sabe cuándo eso va a pasar. No quisiera extender mucho este video eh, por la sensibilidad que estamos tratando de manejar, pero me gustaría, Tulia, si hay quizá alguna recomendación que tú les puedas dar quizá a esas personas que hoy están atravesando todo este momento y quizá uno de ellos va a ver esto en un corte de Instagram, en un corte de TikTok, qué procesos legales de cara a estas propiedades, por ejemplo, quizás entrar una figura de un fideicomiso para que comience a gestionar ¿Qué recomendación Fíjate, tú darías final? en la República Dominicana la ley le otorga un plazo de 90 días para declarar los impuestos sucesorales, la determinación de heredero, como se llama aquí. Y le da una prórroga en caso de que en esos 90 días la persona, producto del dolor que está pasando, también producto de que no tengan conocimiento porque no hay un testamento de los bienes que tenía el finado, puede pedir una prórroga antes que se venzan esos 90 días de 60 días. Y si aún en esos 60 días todavía no concluye con las investigaciones, claro, de la mano de su abogado, le dan unos últimos 45 días. O sea que la Dirección General de Impuestos Internos es muy flexible a la hora de uno pagar los impuestos sucesorales, que es el 3% dividido entre todos los hijos que le sobreviven en este caso, porque la esposa o el esposo sería el copropietario, cónyuge sobreviviente. Una preguntita y perdóname. Por ejemplo, esa persona fallece, pero no tenía esposa ni tenía hijos. En ese caso, ¿cómo se manejaría la situación? Entonces, en ese paso, la línea que le sucede es los padres. Y si los padres no están vivos, entonces los hermanos. Okay. Uh-huh. Entonces, en ese momento es importante que no dejen vencer los plazos porque vienen moras y recargos. Hay mucha flexibilidad para poder pagar los impuestos sucesorales en cuanto a los tiempos, pero asimismo si se pasan del tiempo también vienen las moras y los recargos, que eso no es fácil, más para una familia cuando acaba de perder un familiar. También es importante que todos los gastos médicos que incurrieron lo guarden, que siempre piden los recibos en la clínica, las medicinas que se compraron, todo lo que se gastó en la salud de su familia que falleció. Incluso la funeraria, todo eso puede ser declarado en los impuestos que se van a depositar en la sucesión en la Dirección General de Impuestos Internos, y eso va a ayudar a que se deduzca del total, que eso es importante. Entonces, luego de la parte de la sucesión, en la Dirección General de Impuestos Internos, si el finado tenía inmuebles, viene la parte ya en el Tribunal de Tierras. Y ahí entonces sería el último proceso que terminaría en el registro inmobiliario. Todo eso es para poder transferir esos inmuebles a nombre de sus familiares que quedan, y entonces sus familiares luego disponer si quieren vender o qué van a hacer. Tulia, ¿alguna recomendación final, aparte de esta explicación magistral del tema de determinación de heredero, quizás alguna explicación final
para, o alguna recomendación final para aquellas personas que hoy no están con nosotros y la familia quedan. Que informen y se comuniquen con sus familiares, siempre con los más cercanos. Y si no tienen el nivel adquisitivo para poder pagar los servicios de un abogado, que hasta un correo electrónico y donde le escriban las propiedades que tienen, a quién pueden contactar para que lo ubiquen dónde está. Porque de verdad yo he manejado sucesiones que es lamentable que los hijos hasta pierden dinero. Porque muchas veces hablamos, pero esto fue una catástrofe que es como a la persona también que una vez tuvo un cliente que fue un infarto fulminante que sucedió. Entonces la viuda, yo recuerdo que no sabía ni la clave de la computadora. Y él tenía mucho dinero porque él invertía en situaciones de trading, Sí, bolsa de valores. Bolsa de valores. Ajá. Entonces, como tú hablaste en el principio, lo único seguro que tenemos aquí es la muerte. Así es. Obviamente uno nunca piensa que va a llegar ese día, pero tenemos que estar preparados y dejar a nuestros familiares informados. A las personas que usted más le tenga confianza. Esa es mi recomendación. Tulia, muchas gracias de verdad por el tiempo. Queríamos compartir esto porque de una manera u otra, como Tulia dice, como lo decíamos al principio, no sabemos el día ni la hora. Eso solamente Dios en su santa presencia lo sabe. Queremos extender en nombre de MJ Real Estate y Tulia, que ya es parte de la familia, en nombre de Invierte en RD, en nombre de todo nuestro equipo, nuestros más sentidos pésames. No es una postura, es algo que nos tocó de cerca. En República Dominicana todavía se siente el peso de la tragedia. No hay un lugar donde no vayas, donde las personas no sientan la situación. Y al final de cuentas, todo el mundo que tenga un poquito de corazón y sentimiento se entristece, aunque no haya conocido a nadie. Así que, de verdad, si usted fue alguien del que perdió a alguien allí en ese lugar, mis más sentidos pésames, mis condolencias. Queremos terminar este video invitándolo a que usted vea este pequeño video de las personas que fallecieron, dejándolo como honra y pidiéndole al Señor que lleve paz, que lleve fortaleza en este momento. Hay quizás personas que perdieron parientes y quizás no tienen la situación económica para poder costear todo lo que viene ahora, porque tenemos que a veces lidiar no solamente con la partida, sino también con lo que trae la partida. Y de verdad le pido al Señor que le dé fortaleza, también invitándolo a que usted se mantenga en oración. Si usted reza, pues rece, que le dé fortaleza a las personas que están pasando por un momento bien difícil. Así que bendiciones. Gracias a todos por llegar hasta el final. Gracias por mantenerse en nuestro canal. Y tenemos una responsabilidad social en estos momentos con la República Dominicana y con cada familiar y cada persona que se ha partido. Así que bendiciones y nos vemos en la próxima.